Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra, diga, constantemente. Ajá, mire, constantemente les envió, dice, palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajes de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y ya no hubo remedio. Mire qué tremendo. No querían escuchar a los profetas. ¿Sabes que antes de la caída viene la voz de Dios? Y a veces el Señor te habla por acá, te habla por acá, te habla por allá y te dice, hey, ya te dije. Y nosotros nos volvemos sordos. Y antes de la caída viene la palabra. Y si nosotros obedecemos a la voz de Dios, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. ¿Sabe que el Señor les quería evitar algo muy fuerte que pasó después de esto? Cuando el pueblo cerró los oídos, ya dice que ya no hubo más remedio, dice aquí la Escritura. Ya la ira del Señor se había encendido y se había levantado contra el pueblo de Dios. Y es que el problema que es que no solo habían los pecados, ya sabemos que todos son iguales, pesan lo mismo. Pero el problema de este pueblo es que se había vuelto a otro Dios. Y la Biblia enseña que Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. Y dice la Escritura, vamos a ver aquí más abajo qué fue lo que pasó. Dice que Dios permitió por desobedientes que los llevaran cautivos. Y no solo eso, sino que también quemaran el templo. Y lo vamos a leer. ¿Y quién los tomó cautivos a ellos? Fue el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Dice segunda de Crónicas 36:19. Mire lo que pasó con la casa de Dios, fue tan tremendo. Dice, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Mire lo que pasó después de que ocurrió todo esto. El pueblo de Dios volvió a ser esclavo por 70 años. Mire qué tremendo, se lo llevó esclavo. El rey Nabucodonosor se los llevó para Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios ya les había dado palabra. El Señor ya les había advertido, pero ellos no quisieron obedecer. Y fue tremendo lo que hicieron con la casa de Dios, pero es que el problema, ¿sabe cuál es? Es que habían contaminado el templo, se habían contaminado ellos mismos. Y le decía yo que el Señor es 3 veces santo. Y a veces nosotros somos tan tercos, somos tan desobedientes. Y a veces el Señor nos quiere evitar estas tragedias en nuestra vida. Recordemos que Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo el Dios de David. Dios sigue siendo el Dios de Israel hasta ahora y por los siglos y por la eternidad. Dice la Escritura que Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Gloria sea al Señor, aleluya. Mire qué tremendo, pero hay algo bien importante aquí, y es que en Jeremías 7, en el capítulo 7 de Jeremías, Dios les había hablado ya de todo lo que les iba a venir, pero como no quisieron obedecer, Dios sabía lo que iba a hacer con ellos. Entonces les envió una palabra, ya cuando estaban ellos cautivos, envió una carta a Jeremías, el profeta, y lo vamos a ver en el capítulo 29:10, y aquí les entrega a Dios una promesa. Estaban dentro del cautiverio. Mire Dios tan misericordioso que es. Nosotros podemos estar cautivos muchas veces de lo que sea, hermanos. Podemos estar cautivos, mas sin embargo Dios nos envía la carta de libertad. Dios nos envía siempre una carta de libertad. Allá de nosotros si obedecemos. Ahora les voy a dar este verso, dice Jeremías 29:10. Porque así ha dicho Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlo volver a este lugar. Ahí el pueblo se encontraba en Babilonia y Dios les estaba enviando esta palabra para retornarlos en un futuro otra vez a Jerusalén. Y voy a entrar en lo que es en la segunda parte de este mensaje. Y vamos ahora a hablar sobre la construcción del segundo templo. El primer templo se destruyó. Vamos a hablar del segundo templo.
Y aquí Dios levanta a un rey llamado Ciro, que este rey fue un hombre que yo siento que representa al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque este rey hizo un decreto a favor del pueblo de Dios. Vamos a leer 2 de Crónicas 36, 22 al 23, y dice: mas al primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Gloria sea al Señor. Yo dije, cuando yo leí esto, digo yo, este Ciro tiene que representar al Rey de Reyes y Señor de Señores, librándonos siempre de donde nos metemos. ¿Sí o no? Y yo digo, wow, qué tremendo, porque el Señor usa a este rey y hace un decreto, porque ya no estaba Nabucodonosor al cargo, estaba este rey que Dios lo mandó a ese tiempo para que el pueblo tuviera otra vez esperanza. Y algo que noté también, que fue bien importante, es que si usted nota ahí, el pueblo no clamó. Si usted lee, donde hemos estado leyendo en su casa, Crónicas, y si lee Jeremías, el pueblo no clamó a Dios. Dios buscó al pueblo donde estaba. Dice la escritura que Dios envió al profeta Jeremías, mire, con una carta, y la envió al otro lado y dijo: así ha dicho Jehová. Y digo yo, wow, qué tremendo. Siempre que nos anda incomodando a nosotros es el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros de nuestra voluntad no buscamos al Señor. De nuestra voluntad a veces no queremos. El Señor tiene que recordarnos que tenemos que orar, que tenemos que leer la palabra, que tenemos que hablarles a otro de Cristo. A veces tiene alguien a la par que no conoce al Señor y el Señor le está diciendo: háblale, dile. Y uno está mudo. Uno está dormido. Ajá, y no queremos compartir el mensaje de salvación. Y yo digo wow, qué tremendo. Entonces nosotros por nuestra voluntad no buscamos al Señor. Él nos busca a nosotros. Gloria sea al Señor. Aleluya, Cristo vive. Gloria sea al Señor. Vamos a hablar sobre los cimientos del segundo templo. Después de que Ciro ya firmó el decreto y envió al pueblo a Jerusalén. Hay una palabra en Esdras 3:12 al 13 y dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban a alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. O sea, el pueblo estaba gozoso, el pueblo estaba alegre. Es que ¿sabe por qué estaban llorando así? Porque ellos habían visto la primera casa. Ellos habían visto la gloria de la primera casa. Ellos habían visto cómo Dios los tenía arriba. Pero por causa de la desobediencia habían padecido 70 años al otro lado. Pero cuando Dios tuvo misericordia, cuando Dios los volvió a traer, dice que ellos lloraban y unos gemían y otros se recordaban el templo anterior. Gloria sea al Señor. ¿Cuántas veces nosotros, muchas veces nos acordamos cuando Cristo nos llamó? ¿Y cuántos en el camino nos ensuciamos? ¿Sí o no? La gloria sea al Señor. Y cuando Dios te restaure, cuando Dios te levanta, tú te acuerdas cuando Dios te llamó. Y tú dices, ¿por qué mejor no me hubiese comportado como al principio? ¿Por qué yo no me comporté todo este tiempo como al principio? ¿Sabe por qué? Porque el espíritu se duerme. El espíritu se duerme a causa de muchas cosas que vienen a nuestra vida. Muchas veces nosotros no soportamos los procesos. Muchas veces el proceso te duerme. Muchas veces el proceso te entierra. Y Dios tiene que mandarte una palabra para revivirte, porque tú de tu parte no quieres buscar. La gloria sea al Señor, aleluya. Gloria sea a Cristo, aleluya. Santo es su nombre. Pero mire qué tremendo.
Ahora te voy a decir algo bien fuerte aquí. Y es que cuando el Señor viene y te habla y te despierta el espíritu, va a haber un adversario que se te va a levantar. Y ese adversario ya sabes quién es. Y el adversario te quiere detener. Es por eso que si el enemigo te para la obra, haz algo, pero no te duermas. Gloria sea al Señor, aleluya. Santo es su nombre. Porque cuando el Señor te está limpiando, cuando el Señor te está levantando, cuando el Señor te está haciendo otra vez de nuevo, cuando el Señor hace nuevamente la vasija después del proceso, después de estar esclava y la saca y dice, ok, hoy te hago de nuevo, es cuando el enemigo te va a bombardear. Es cuando el enemigo va a venir en contra de ti y va a decir, no te vas a levantar. Mas el Señor dice, tienes una palabra. Recuerde que Dios envió una palabra a través del profeta Jeremías. Dios te ha dado palabra a ti, ha usado a cualquier persona bajo su mano y te ha dicho, así dice el Señor de ti. Aleluya, gloria sea el Señor poderoso. Aleluya. Y dice la escritura en Esdras 4:4. Entonces el pueblo de la tierra intimidó, dice, al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Vamos a leer, a ver, déjeme un ratito que ya me perdí. Gloria sea al Señor. Sí, aquí sí estoy bien, estoy correctamente. Les decía que los adversarios le paran la obra. Ellos están poniendo los cimientos. Les dije que estaban gozosos, alegres, gritando, cantando, acordándose de lo que Dios había hecho antes, pero ellos estaban en jubileo y llegan esa gente ahí. Mire lo que pasó. Entonces el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara y sobornaron, mire el enemigo, contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. ¿A qué viene el enemigo? A frustrar tu propósito. Aleluya. Todo el tiempo, dice, del rey Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, de un rey a otro rey. Pasó mucho tiempo, ya les voy a decir cuánto pasó. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y Jerusalén. Entonces, cuando Dios te va a levantar, siempre el enemigo va a venir. El problema está ahí, si te vas a dormir o te vas a mover. ¿Qué vas a hacer? Porque mire lo que pasó otra vez con el pueblo. ¿Sabe qué pasó? Se durmieron. Y los tuvieron dormidos guardaditos en la casa. Por eso el Señor hablaba en la primera palabra. Ustedes están en su casa, bien cómodos, con su casa artesonadas, no puede ser esa palabra, artesonadas, como bien bonitas las casas. ¿Sabe cuánto tiempo los metió el enemigo después de que llegaron ahí los adversarios? 16 años. Entre 15 y 16 años, entre el reinado de Ciro y Darío, había esa diferencia. Ahí los metieron otra vez. Y mire lo que pasó. Diga conmigo, mentalidad. Les acomodaron la mentalidad. Miren, volvieron a dormirse. Y vamos a leer aquí lo que dice en Ageo, el que leímos al principio, 1, 2 al 5. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Porque ellos estaban en su casa. Y Dios ahora les manda a Ageo. Primero, ¿a quién les mandó? A Jeremías. Ahora les manda a Ageo. Vamos a ver, ¿cuántas veces el Señor le manda a alguien? Y usted está ahí durmiendo. Allá le manda al otro profeta con la misma palabra y sigue durmiendo. Allá el Señor tiene que despertar a otro profeta. Bueno, a ver si entiende así. Y hasta que llegue el punto que tiene que entender. Porque cuando hay una palabra se va a tener que cumplir. El detalle aquí es cuánto nos vamos a dormir. Cuánto tiempo vamos a dejar pasar. En vez de estar aprovechando la presencia de Dios. Tú decides si te detienes, si te duermes o avanzas.
Tú eres el único que determina, porque si Dios te habla a través de los profetas, a través de sus siervos, el que decide quién es, usted y yo, ¿verdad? Aleluya, gloria sea al Señor. ¿Sabe que la asignación de los primeros adversarios era pararlos definitivamente? Esa era, porque el enemigo siempre tiene una asignación. El enemigo tiene la asignación de detenerte, de pararte, y tú tienes que luchar contra el enemigo para avanzar. Si el enemigo se te pone aquí y no te deja pasar, avanza porque Dios te dio espada. Avanza porque Dios te dio escudo. Tú no tienes que tener miedo. El Señor te ha dado la autoridad, te ha dado la capacidad. Tú puedes en Cristo. Aleluya, gloria sea al Señor. Traspásele la espada al diablo. Agárrela y métasela ahí. Déjame pasar porque este es mi paso. Gloria sea al Señor, aleluya. La gloria sea al Señor. Vamos a entrar a la parte 3 de esto.